para grabar. Ahí está. Bueno, espero que tengan los trabajos prácticos a mano, así podemos empezar a desarrollar. Yo lo primero que les había pedido era una serie de términos, qué era un asistente, por qué nos íbamos a capacitar como asistentes. Así que de alguna manera les quise armar algo, si bien a todo este material yo les voy a pedir por favor que no se tomen el trabajo de tomar apuntes ni nada de eso, porque apenas terminemos con el Zoom, se los van a enviar a ustedes por correo, por WhatsApp, lo que ustedes hayan dicho. ¿Estamos? Así que simplemente para que ustedes tengan una idea y podamos empezar a trabajar con todo lo que es el primer módulo, que es una especie de reconocimiento de lo que va a ser todo el curso en general. Yo les había dado dos casos que, por ser la primera vez que nosotros estamos con Zoom, me permite solamente 40 minutos, así que seguramente no vamos a poder corregir los casos, pero la idea es que ustedes poder hacer una devolución de lo que son cada uno de los casos. ¿Estamos? Igualmente, si no, yo se los voy a mandar por privado, y hoy sí no les voy a dar ningún tipo de nota. Eso lo vamos a hacer por privado porque no me parece justo que ustedes estén manejando las notas de sus compañeros. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a arrancar un poco a ver lo que es el asistente terapéutico. Esperemos un segundo que... Ahí está. Dentro de lo que es el módulo 1, nosotros vamos a ver qué es un asistente, para qué nos capacitamos como asistentes, el perfil del asistente, estos términos que les pedí, que era salud, promoción de la salud, enfermedad, prevención de la enfermedad, adulto mayor, envejecimiento, vejez, ancianidad, geronte, longevidad y niñez, que es un poco lo que ustedes me comentaron en los trabajos prácticos. ¡Anda por el culo! Entonces, cuando hablamos de un asistente, en general, estamos hablando siempre de una persona que cuida. Cuida en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Puede ser obviamente un familiar o no del paciente, que en este caso puede estar o incapacitado o puede tener una patología de base, pero siempre la idea es que tengamos un contacto estrecho con este paciente. ¿Qué es lo que nosotros siempre vamos a tratar de lograr? Es esto fundamental de lograr esa empatía con el paciente. La principal función es satisfacer diariamente las necesidades físicas y emocionales de esta persona. Yo en esto me voy a detener un ratito a hablar, porque verdaderamente cuando nosotros hablamos de un asistente, no estamos hablando solamente de asistir al paciente o asistir a la persona que en este momento o en cualquier momento no puede realizar sus actividades por sí mismo, sino que nosotros debemos ser asistentes también de su familia, debemos tener contacto con el profesional médico, debemos tener contacto con, si existieran otro tipo de cuidadores de esta persona, nosotros también tenemos que tener ese vínculo. ¿Por qué? Porque una persona es un todo. ¿Estamos? Entonces, verdaderamente nosotros debemos llegar a tener ese ida y vuelta con la persona. Siempre vamos a tratar de ver, igualmente eso lo vamos a ver en otro de los Power, donde el perfil del asistente cumple con una serie de requisitos, pero fundamentalmente nosotros debemos ser afectuosos con el paciente y sobre todas las cosas tener en cuenta que nosotros trabajamos en función de que este paciente esté mejor y que nosotros podamos satisfacer todas sus necesidades. Bueno, ¿para qué nosotros nos vamos a capacitar como asistentes?
justamente para tratar de mejorar la calidad de vida en lo que son no solamente adultos mayores, sino niños o pacientes de cualquier tipo de edad, que pueden llegar a requerir la atención o el soporte de una persona externa o un familiar. ¿Estamos? Nosotros a esto no somos cuidadores. En el caso de un paciente que requiera algún tipo de atención, Gastón, yo te voy a pedir si te podés silenciar porque estamos escuchando tu voz. Después sí les voy a dar la posibilidad a todos, pero por favor si te podés silenciar. En el caso, como les decía, de un paciente que requiere internación en una institución, la idea es que nosotros no vamos a asistirlo, no vamos a ser un auxiliar de enfermería. Estamos, si bien lo que es el asistente terapéutico, yo les enseño a tomar la presión, a tomar la temperatura, el pulso y diferentes parámetros que ustedes van a manejar, nosotros no estamos para eso. Tampoco estamos para cocinarle a un paciente ni para cambiarlo, sino para atenderlo, para asistirlo. ¿Estamos? Ahora, esto que quede más que claro, hoy por hoy con la necesidad que uno por ahí tiene de trabajo, son cosas que indefectiblemente por ahí las hacemos. Pero que quede más que claro con la persona que a nosotros nos contrata, que si nosotros pactamos que, por ejemplo, le vamos a cocinar a ese paciente, fantástico. Si nosotros no lo pactamos, eso cóbrenlo aparte. ¿Estamos? Porque no quiere decir que nosotros estemos para cualquier tipo de actividad. Si uno, además, se capacitó y puede colocar un inyectable y el paciente lo requiere y ustedes lo quieren hacer extra a lo que es el asistente terapéutico, no hay ningún problema, ustedes lo pueden hacer. Pero no es algo que sea netamente del asistente terapéutico brindarle este tipo de cuestiones. ¿Estamos? Nosotros vamos a tener todas las herramientas cuando terminemos el curso como para poder desarrollarnos de la mejor manera posible para cuidar o asistir a esta persona que lo requiere. En algunos casos es por un requerimiento porque han tenido una cirugía o porque han pasado un momento malo de su vida, generalmente por ahí cuando fallece, en el caso de los hombres, la mujer o al revés, muchas veces requieren un tiempito, un rato me refiero a unos meses, unos años, el acompañamiento de un asistente terapéutico. No porque por ahí estén imposibilitados, sino más bien una persona de compañía que los pueda asistir. Nosotros vamos a tener herramientas como para que esa persona esté ocupada y no esté pensando continuamente en lo que tiene o no que hacer, y que se le venga a la mente si tuvo una situación fea o justamente pasó por una cirugía, para que no vuelva ese recuerdo a su cabeza. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es el perfil? Sobre todas las cosas, buena presencia. Yo siempre digo, en todas las personas que uno forma, no es lo mismo que uno se presente con un jogging, zapatillas y una remera toda rota, que uno se presente con el mismo jogging, pero en buen estado, con un par de zapatillas que pueden ser viejas, pero que también estén en buen estado, y una remera, de ser posible lisa, que no tenga ninguna leyenda ofensiva hacia la persona, que presentarnos de la otra manera. Eso quiere decir mucho, y sobre todo en las personas, en los adultos mayores, se fijan mucho en este tipo de cosas. ¿Estamos? Así que imagínense lo que es la buena presencia hacia la persona que está padeciendo algo. La cordialidad, ser afectuoso, ser respetuoso. A mí me pasó, yo soy licenciada en enfermería, y a mí me pasó en un sanatorio de tratar con el mayor de los respetos a una persona, un adulto mayor, y yo la trataba de abuela. Hola abuela, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Yo soy Natacha, soy tu enfermera, y me paró en seco y me dijo, yo no soy tu abuela. Y me sentí mal en ese momento, y después de alguna manera
me di cuenta que sí, que yo no tenía por qué llamarla así. Obviamente yo no lo hice para faltarle al respeto, pero esa persona se sintió mal, por ende, nunca más la traté así. ¿Estamos? Entonces, uno por ahí, en el afán de ser afectuoso, de ser respetuoso, también le puede faltar el respeto a la persona, entonces pedir disculpas y seguir tratándolo por el nombre, por el apellido, por como quiera que lo llamemos. Ser profesional, ser puntual. Muchas veces cuando nosotros nos presentamos y estamos trabajando con alguna persona y tenemos que cumplir un horario, llegar a las, no sé, 9 de la mañana, tengan en cuenta, sobre todo para una persona que está en su casa, bueno, ahora un poco todos estamos cumpliendo lo mismo, pero en épocas normales, cuando uno puede transitar y puede desplazarse, verdaderamente llegar 1 hora más tarde, 2 horas más tarde, quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque esa persona está esperando, posiblemente, que nosotros lleguemos, para hacer alguna cosa o lo que sea. Entonces, es fundamental que seamos puntuales y sobre todas las cosas, obviamente volvemos a lo mismo, ser respetuoso con el paciente. Ser cuidadoso, ser limpio, no porque yo no esté ocupada de la parte de la limpieza, si por ahí le tengo que preparar la leche al paciente, voy a dejar todo tirado, todo afuera, porque no me interesa nada. No, no es así. Nosotros verdaderamente debemos dejar todo exactamente igual como lo encontramos. Ser prolijo, sobre todas las cosas con nosotros mismos. Eso quiere decir mucho y quiere decir sobre todas las cosas que vamos a ser prolijos con el paciente. Yo siempre digo lo mismo. Si yo voy a apuntar a una de las actividades, no sé, le voy a hacer que pinte mandalas, yo no voy a estar sentada esperando que el paciente se siente y después voy a decir, ay, me olvidé los colores y voy y los busco. Ay, me olvidé los papeles, voy y los busco. No, ya me traigo todo y me pongo a trabajar con todas las cosas que tengo a mano. Con eso, por darles un ejemplo, ¿no? El ejemplo puede ser de cualquier cosa, pero verdaderamente eso también quiere decir mucho. El tema de la pérdida del tiempo. Si nosotros le vamos a enseñar lo que sea, inclusive hasta si nos vamos a sentar a ver una película, bueno, plantearnos por qué le vamos a hacer ver esa película. ¿Y qué consecuencias puede traer en esa persona? Si, por ejemplo, le voy a hacer ver una película de guerra, y hay que ver todo su contexto, si esa persona no estuvo en la guerra o algún familiar directo o lo que fuere. ¿Por qué? Porque podemos llegar a generarle una tensión mayor y no lograr el objetivo que nosotros queremos. ¿Estamos? Así que también son cosas que debemos tener en cuenta, que realmente debemos prestar atención en cualquiera de esos puntos. Si este paciente falleció un familiar de cáncer y a nosotros nos contratan por eso, y vamos a tratar de no ver una película que tenga que ver con algo relacionado con el cáncer. ¿Estamos? Verdaderamente son cosas que nos pueden parecer sonzas y a la hora de motivar al paciente no lo vamos a lograr. Bien. Empecemos un poco con los términos. Chicos, por favor, yo les voy a pedir, si ustedes algo quieren acotar o no entienden algo, córtenme, porque si no yo me embalo y no corto. Después sí los voy a dejar que opinen y todo eso, pero si ustedes no me cortan, yo sigo. Bien, el término salud, yo igualmente les doy un término mucho más amplio en los apuntes que ustedes van a tener, pero la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Estamos? No quiere decir que solamente si yo estoy sana físicamente, voy a tener salud. ¿Estamos? Porque tal vez físicamente estoy sana, pero de acá arriba no. Que muchas veces nos pasa, y sobre todo en esta época, ¿no? Donde creo que esta pandemia nos lleva a
por ahí tener la cabeza un poco más ocupada de lo que uno quisiera por lo pronto. ¿Estamos? Cuando les planteo este término, es un bienestar físico, mental y social. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, esta persona que nosotros vamos a cuidar, se supone que tiene un entorno, ya sean amigos, ya sea familia o quien sea. Y para nosotros es fundamental esto, es fundamental. Muchas veces no estamos para criticar a nadie, a mí no me importa si esta persona viene el nieto y, no sé, se va el nieto y nos queda a nosotros toda esa persona mal, angustiada, y qué sé yo. Nosotros estamos para eso. No estamos para decir que el nieto le saca plata, a mí eso particularmente no me importa, es algo secundario, es un problema lamentablemente que va a tener este paciente, pero para eso voy a estar yo, voy a hacer su soporte, voy a ser una especie de psicóloga, de pseudopsicóloga, que voy a estar para escucharlo, si quiere hablar, si no quiere hablar, y buscaré la vuelta de darle algún tipo de actividad, algún tipo de herramientas como para que pueda sobrellevar esta situación. ¿Se entiende? Bien, lo que es la promoción de la salud está relacionada sobre todas las cosas a la prevención, que va a permitir que las personas tengan el mayor control de su propia salud. Esto habla un poco, algo bastante más amplio, ¿no? Porque nosotros hablamos de proteger la salud y la calidad de vida individuales, mientras la prevención y la solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no se centra únicamente en el tratamiento o la curación, que no es algo que a nosotros nos haga mucho ruido. Nosotros estamos para detectar si el paciente puede llegar a tener alguna que otra afección, que nosotros las podamos determinar. Ahora, si nos equivocamos, no estamos para eso. Nosotros estamos para esos signos de alerta. Por ejemplo, si una persona, un adulto mayor, que nosotros estamos cuidando, y de golpe empieza a hablar con dificultad, se le empieza a dormir la mitad del cuerpo. Bueno, nosotros tal vez vamos a suponer que esa persona puede llegar a estar transitando un accidente cerebrovascular. Yo puedo imaginarme. Ustedes se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque vamos a tener esas herramientas. Ahora, tal vez fue un pico de estrés por una situación en particular que no nos contó, ni ninguna de las personas de su entorno nos puso en conocimiento, por ende, esta persona, me equivoqué con el diagnóstico. No me importa equivocarme, pero fue un signo de alarma que me dio la pauta de que tal vez esta persona requiere una atención médica. Si después yo me equivoco y es otra cosa mucho más simple y sencilla, no interesa. Yo siempre hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque verdaderamente si nosotros dejamos pasar pensando que tal vez fue una situación de estrés y después termina con un accidente cerebrovascular, termina internado o en el peor de los casos termina muerto, los responsables sí vamos a ser nosotros. Tal vez no responsables legales, pero sí nosotros tuvimos las herramientas y no las supimos utilizar. ¿Se entiende? Bien. Fíjense, acá yo les pongo, que según la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, es la alteración del estado fisiológico de una o de varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas, por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Sería fantástico que sea más o menos previsible. Generalmente nosotros no prevemos nada y pasan estas cosas y una vez que pasó, ahí es cuando nos llaman a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos cuando decimos que una persona está enferma? Muchas veces, como ya les comentaba anteriormente, tal vez yo físicamente estoy muy bien o tengo algún impedimento, por ejemplo,
tengo como en el primer caso que yo les puse, una persona que prácticamente no tenía disminución de la visión en un 100%, ¿estamos? Entonces yo físicamente tal vez estoy bien, pero tengo esta alteración que me impide a mí estar sola. ¿Por qué? Porque no me voy a poder cocinar, porque tal vez me va a costar mucho para realizar cualquier tipo de tarea en mi casa. Inclusive hoy por hoy con el tema de los robos y ese tipo de cosas, tampoco es bueno que uno esté tal vez solo o sin ninguna persona que nos pueda asistir. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de enfermedad, no es algo solamente o netamente físico. Siempre tenemos que tener en cuenta que somos todo en general, somos una sola estructura, pero con diferentes partecitas. Esas partecitas deben funcionar a la perfección. Si no, lamentablemente, no vamos a tener un buen estado de salud, que era lo que hablábamos anteriormente. Bueno, lo que es la prevención de la enfermedad, sobre todas las cosas, cuando hacemos hincapié en la prevención. Yo hablo mucho, o me gusta hablar mucho, de lo que es la atención primaria. Todo lo que se pueda prevenir es buenísimo. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo tengo una mala alimentación, no realizo ningún tipo de actividad física, y puedo comer cualquier cosa, puedo realizar cualquier tipo de actividad física y no lo hago porque no me gusta, y seguramente voy a traer aparejado, o puedo llegar a traer aparejado, un montón de patologías asociadas. El sedentarismo puede llevar a la obesidad, a un accidente cerebrovascular, a un infarto, ¿estamos? A un montón de patologías. Entonces, si yo empiezo a tener una mejor alimentación, empiezo a hacer algún tipo de actividad física, por más mínima que sea, todo va a ser provechoso para mi salud. Acá yo les pongo otros ejemplos: la vacunación, la colocación del flúor del agua, la enseñanza o consejo del cepillado dental, la búsqueda activa de los factores de riesgo, siempre hacer hincapié en los factores de riesgo a nivel familiar, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si es una persona medianamente joven que tiene hoy una patología, o se quebró la cadera, no se puede movilizar, pero a simple vista no tiene otra cosa, pero en su familia hay personas que son diabéticas, personas que han sufrido una ACV o lo que sea, son cosas que nos deben alertar. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros estemos atentos a que si llega a pasar algo, bueno, poder darnos cuenta de esas herramientas que vamos a tener para poder hacer hincapié en cualquier patología. La quimioprofilaxis, que es básicamente sería tomar los medicamentos como corresponde de acuerdo a cada una de las patologías. ¿Estamos? Bien, el adulto mayor se considera una persona que es adulta mayor, una persona que tiene más de 65 años de edad. Fíjense que hoy por hoy más de uno los consideramos solamente adultos, ¿no? No el adulto mayor, porque hay que ser realista que una persona de 65 años muchas veces está muy bien físicamente y mentalmente, y eso hace que nosotros ese término nos haga un poquitito de ruido. El adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que adquieren, pero obviamente son del punto de vista biológico muchas veces. Hacen como una especie en cuanto a lo que son las relaciones interpersonales o las relaciones sociales, empiezan a disminuir la cantidad. Vieron que cuando uno es más joven es como que se reúne con mucho más cantidad de personas, y cuando vamos creciendo, como que nos vamos eligiendo y vamos seleccionando con quiénes nos vamos a quedar o con quiénes nos sentimos más a gusto para tal o cual actividad. El tema del punto de vista psicológico son experiencias, por ahí nos juntamos con gente que les ha pasado lo mismo, que han sufrido las mismas cosas, cosa de tirar los dos para el mismo lado, los dos, digo,
no como para poner un ejemplo, pero las mismas personas van a tirar siempre para el mismo lado. Yo les pongo ahí una reflexión, que es un proverbio, que dice que llegar a viejo es una honra, las canas son la corona que se gana por ser honrado. Se los dejo así como para que ustedes lo piensen, porque me pareció sumamente interesante el proverbio este, que hace un poco de reflexión a lo que es ser un adulto mayor. Lo que es el envejecimiento o la vejez es una etapa que empieza a los 55 años y termina a los 70, o sea, va a abarcar también parte del adulto mayor. Y vamos viendo, sobre todas las cosas, cambios físicos en la persona. ¿Por qué? Porque se supone que una persona de 55 años tal vez ya le empieza a costar un poco más el tema de subir unas escaleras o de realizar tal o cual tipo de actividad física, cosa que tal vez no la vemos en una persona, en un adulto de 30 años. Entonces, a eso quiero hacer hincapié en estos dos términos. En cuanto a lo que es la ancianidad, no podemos definir una edad en años, pero sí vamos a ver diferentes características físicas que nos van a indicar que una persona es anciana. La creciente disminución de la fuerza física, que era más o menos lo que les comentaba, la disminución de la actividad mental, la actividad intelectual, va perdiendo interés en las cosas de la vida. Vieron que muchas veces la persona que consideramos que está anciana, ¿qué le pasa? Y obviamente ya lo invitamos a una fiesta y son las 2 de la mañana y ya se quiere ir a dormir. Muchas veces yo con mis 20 años, tengo un poquitito más, pero no importa. ¿Qué nos pasa? Nosotros por ahí nos quedamos un tiempo más en casa, o en una fiesta o lo que sea. En cambio, una persona que consideremos anciana, y seguramente no. El carácter también se va modificando, se empiezan a poner un poco más irritables con determinados aspectos, muchas veces callan, cuando uno los reta o ese tipo de cosas, empiezan a bajar los decibeles y agachan la cabeza y nos dicen a todo que sí, porque el gallo otorga, solamente por eso. Bueno, la palabra geronte se ocupa obviamente de estudiar y tratar los fenómenos fisiológicos y patológicos propios de esta vejez. Se logró desarrollar métodos eficaces para atender los trastornos de quienes obviamente pasan estos límites de madurez. El individuo que es un geronte es aquel que va a requerir la atención, en este caso nuestra. ¿Estamos? O la atención de un tercero. Ya no pueden depender de ellos solos, sino que necesitan, el geronte es aquel que necesita de otra persona. Bien, lo que es la longevidad, nosotros hablamos de longevidad con una persona que tiene buena calidad de vida y vive muchos años. Eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Con una buena alimentación, con un descanso adecuado. Si lamentablemente tenemos que tomar medicación, que se haga en tiempo y forma, que sea todo lo que verdaderamente corresponde con el pasar de los años, ¿no? Tenemos gente que consideramos ancianos, pero que físicamente están muy bien, ¿por qué? Porque siempre se han cuidado en lo que es su vida. Bien, y lo que es la niñez, yo les quise hacer una diferenciación, que es la lactancia, no deja de ser niñez, esta diferenciación. La lactancia, que es hasta los 2 años aproximadamente, la primera infancia, que se considera de 2 a 6 años, la segunda infancia, que es hasta entrada a la pubertad, y que eso va a resumir todo lo que es la niñez de esta personita. ¿Estamos? Y yo después un poco les hablo de los derechos del niño, igual a todo esto nosotros lo vamos a ir analizando clase a clase. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el asistente terapéutico no va a asistir solamente a adultos mayores, a gerontes, sino que también podemos asistir a cualquier tipo de persona, que tengan o no una patología. Entonces, nosotros vamos a capacitarnos en todos los ámbitos, como para poder verdaderamente hacer hincapié en cada una de las etapas de la vida. Obviamente que vamos a ver patologías, y siempre el que requiere más atención, habitualmente es aquel que tiene mayor cantidad de años. Por ahí los niños o los adolescentes que han sufrido alguna patología, habitualmente su mamá, su abuela o algún referente siempre está al 100% dedicado a esa persona. En cambio, el adulto mayor, siempre por ahí uno cae en esta comparación, pero realmente cuando son cada vez más grandes, y tienen mucha cantidad de hijos, por ahí pasa que se quedan sin atención esa persona, porque los hijos se pelean, pero no por cuidarlos. Así que, bueno, de alguna manera quería hacerles un resumen de todo lo que yo les había pedido, para que ustedes ahora, con el material, les hablo medio rápido porque se está por cortar en cualquier momento, con el material que ustedes tuvieron, que ustedes me mandaron, que por favor lo analicen, y si ustedes quieren